Jair Bolsonaro, militar retirado y político brasileño que alcanzó la presidencia de Brasil en 2019 tras una carrera legislativa de casi 3 décadas como diputado federal. Su ascenso al poder se dio en medio de una ola de descontento social, escándalos de corrupción y una fuerte polarización política. Con un discurso nacionalista, conservador y autoritario, se presentó prometiendo restaurar el orden, combatir la corrupción y revitalizar la economía. Ante este escenario, la población brasileña capitalizó un sentimiento de hartazgo. Además, su discurso populista y nacionalista resonó con aquellos que se sentían marginados por la élite política y económica. Su estilo confrontacional, sus declaraciones polémicas y su nostalgia por la dictadura militar marcaron profundamente su perfil público y político. Durante su mandato entre los años 2019 y 2022, Bolsonaro impulsó una agenda liberal en lo económico y ultraconservadora en lo social. Promovió la flexibilización del porte de armas, la reforma de pensiones y la privatización de empresas estatales. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por constantes enfrentamientos con el Congreso, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Uno de los episodios más controversiales durante su mandato presidencial fue un accionar ante la pandemia de COVID-19, ya que Bolsonaro minimizó la gravedad del virus, calificándolo como una gripe sin importancia, y se opuso abiertamente a las medidas de confinamiento y distanciamiento social. Promovió el uso de medicamentos sin eficacia comprobada y rechazó las vacunas en sus primeras etapas. Su postura negacionista, sumada a la falta de coordinación federal, provocó una respuesta sanitaria fragmentada y caótica. Entonces Brasil se convirtió en uno de los países con el mayor número de muertes por COVID-19, superando las 700.000 víctimas, y Bolsonaro fue acusado por una comisión del Senado de crímenes contra la humanidad. En materia ambiental, su gobierno fue duramente criticado por debilitar las políticas de protección de la Amazonia. La deforestación alcanzó niveles récord desde 2008. Entre agosto de 2019 y julio del 2020, la pérdida de bosque fue la más alta según los datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil. La pérdida total de cobertura vegetal ascendió a más de 11.000 kilómetros cuadrados en un solo año. Su retórica beligerante y su desprecio por las instituciones democráticas generaron tensiones internas y externas. Aunque logró cierta recuperación económica en los últimos años de su mandato, su estilo de gobierno erosionó la confianza institucional y polarizó aún más a la sociedad brasileña. En el año 2016, Jair Bolsonaro supo aprovechar el juicio político contra Dilma Rousseff, generando un clima de crisis institucional. Con un discurso radical y confrontativo, se posicionó como una figura de la nueva derecha brasileña. El legado de Bolsonaro está marcado por una profunda división social, una gestión errática de la crisis sanitaria, retrocesos ambientales y una constante confrontación con las instituciones democráticas. Tras perder las elecciones del 2022 frente a Luis Ignacio Lula da Silva, fue inhabilitado políticamente hasta el 2030 y enfrenta múltiples procesos judiciales, incluido uno por su presunto intento de golpe de Estado. Su futuro político está condicionado por las decisiones de la justicia brasileña y el impacto de sus políticas en la memoria colectiva del país. Jair Bolsonaro ha protagonizado una gestión marcada por decisiones controvertidas que han generado intensos debates dentro y fuera de Brasil. Uno de los puntos más polémicos ha sido la autorización para la libre posesión de armas, medida que, según sus defensores, buscó fortalecer la seguridad ciudadana, pero que fue duramente criticada por organismos internacionales y sectores sociales que advirtieron sobre el riesgo de aumentar la violencia. Esta decisión se basó en una narrativa de mano dura que caracterizó su discurso desde la campaña electoral. En el ámbito internacional, Bolsonaro ha tomado posturas que han alterado el equilibrio diplomático de Brasil. El desecho de las relaciones bilaterales con China, principal socio comercial del país, acción que despertó inquietudes en el sector económico, especialmente entre exportadores agrícolas e industriales que dependen del mercado chino. A esto se le suma la aprobación para la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio brasileño, una medida que ha sido interpretada como una cesión de soberanía y que generó rechazo entre analistas geopolíticos y sectores nacionalistas. En materia económica, su gobierno impulsó una agresiva política de privatización, destacando la venta de decenas de aeropuertos como parte de una estrategia para atraer inversión extranjera y reducir el tamaño del Estado. Sin embargo, esta acción fue cuestionada por sindicatos y movimientos sociales que temen por la pérdida del empleo y el debilitamiento de servicios públicos esenciales. La falta de diálogo con estos sectores contribuyó a una creciente polarización social que se refleja en las calles
calles y en el Congreso. Por otra parte, Bolsonaro consolidó alianzas con líderes de gobiernos derechistas, como el de Israel, reforzando su posicionamiento ideológico en el escenario internacional. A nivel interno, construyó un gabinete ejecutivo dominado por militares y figuras de extrema derecha, lo que despertó preocupaciones sobre el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Esta configuración del poder ha sido interpretada por muchos como un intento de militarizar la política y de restringir espacios de participación plural, generando un clima de tensión que pone a prueba la estabilidad económica del país. Tras perder las elecciones presidenciales de octubre de 2022 frente a Luis Ignacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro se negó a reconocer públicamente su derrota y abandonó el país rumbo a Estados Unidos un día antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. Desde entonces, comenzó a gestarse una conspiración para impedir que Lula asumiera el poder. Según la Fiscalía brasileña, Bolsonaro encabezó un grupo político y militar que elaboró decretos de excepción, buscó apoyo entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas y movilizó a sus seguidores para presionar las instituciones democráticas. El juicio contra Jair Bolsonaro, que se encuentra en su fase final de alegatos, ha estado marcado por medidas cautelares desde mediados de 2023. Inicialmente se le impuso una tobillera electrónica y prohibición de usar las redes sociales. Sin embargo, tras violar estas condiciones mediante videollamadas y mensajes difundidos por terceros, el juez Alexandre de Morales ordenó su arresto domiciliario el 4 de agosto de 2025. La Policía Federal allanó su residencia en Brasilia, incautó dispositivos electrónicos y reforzó su aislamiento, mientras que la Corte advierte que cualquier nuevo incumplimiento podría derivar en prisión preventiva. El Supremo Tribunal Federal ha comenzado a debatir la posibilidad de aplicar una condena en régimen cerrado si Bolsonaro es hallado culpable, en un contexto de tolerancia cero frente a los ataques a la democracia. Aunque inicialmente se contempló la prisión domiciliaria como una medida menos disruptiva, el clima político ha inclinado la balanza hacia una pena más severa. Las acusaciones podrían sumar hasta 43 años de cárcel y Bolsonaro no cumple con los requisitos médicos para acceder a beneficios como el régimen abierto o semiabierto, lo que agrava la situación judicial. El proceso ha generado tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos. Mientras tanto, Bolsonaro intenta posicionarse como víctima de persecución política, movilizando a sus seguidores en manifestaciones masivas. No obstante, el Supremo Tribunal Federal mantiene una postura firme y ha reiterado que la justicia brasileña no se doblegará ante presiones externas ni internas. El caso está vinculado a una conspiración conocida como Puñal Verde Amarillo, que contemplaba el asesinato de Lula, su vicepresidente Gerardo Alckmin y el juez Moraes. La trama se gestó desde el Palacio de la Alborada, con participación de exministros, militares y asesores cercanos a Bolsonaro. Aunque el golpe no se concretó, culminó con el violento asalto a las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 8 de enero de 2023. Las pruebas recabadas apuntan a Bolsonaro como instigador del complot. En paralelo, Dilma Rousseff ha tomado protagonismo internacional como presidenta del Banco de los BRICS, desde donde ha criticado duramente la gestión de Bolsonaro. Jair Bolsonaro detenido. Eso fue lo destacado por los principales diarios de Brasil este martes. Un día después de la prisión domiciliaria del exmandatario, el clima es de tranquilidad en las calles del país. ¿Y qué piensan las personas sobre esa decisión? Eu tenho pena dele como pessoa e como presidente bom que foi, mas ele errou. Eu penso, se alguém entrasse no meu apartamento, quebrasse meu apartamento todo, eu ia querer justiça. Realmente, se foi um atentado contra o Estado Democrático de Direito, ele deve pagar pelas ações, mas talvez deveria ter sido uma punição mais severa, talvez a punição domiciliar para uma pessoa que vive na casa que ele vive, nas condições que ele vive, talvez não seja definitivamente a punição devida. El último domingo, durante las movilizaciones de la extrema derecha en Brasil, a pesar de estar impedido de utilizar las redes sociales directa o indirectamente, el expresidente divulgó videos por medio de los perfiles de sus hijos y aliados, además de hacer una llamada de video saludando a los presentes en la manifestación.
Las medidas restrictivas como la imposibilidad de utilizar las redes sociales y la instalación de una tobillera electrónica fueron impuestas a Bolsonaro el 18 de julio porque, según la justicia, el exmandatario participó de la articulación de una serie de embestidas para intimidar a la Corte Suprema en el curso del proceso que lo investiga por el intento de golpe de Estado. El tarifazo anunciado por Donald Trump contra Brasil y la sanción contra el juez Alexandre de Moraes de la Suprema Corte por el Tesoro Nacional de Estados Unidos serían dos ejemplos de la coacción a la justicia brasileña. E se percebe uma tentativa de descumprir aquilo que foi determinado judicialmente, né? Então, enganar o Poder Judiciário, por assim dizer. E como nós temos visto, há um uso progressivo da força aqui. Então, não houve a decretação de uma prisão preventiva de início. Não, primeiro foi a medida de tornozeleira com as medidas alternativas, agora uma prisão domiciliar, e então vai havendo essa progressão da força até chegar a essa medida mais extrema que é a prisão preventiva. Además de la tobillera electrónica, Bolsonaro ahora está impedido de salir de su casa, de recibir visitas no autorizadas por la justicia y sin cumplir las nuevas determinaciones, será transferido a una cárcel para cumplir una prisión preventiva. La defensa del exmandatario afirma que su cliente no incumplió con las medidas restrictivas y que presentará un recurso ante la justicia. El gobierno de Estados Unidos, que comenzará este miércoles el tarifazo a 36% de los productos de Brasil, se sumó a Bolsonaro en la estrategia de crear una narrativa donde el expresidente sería una víctima. Poco a poco, Brasil, por medio de sus instituciones y de las movilizaciones de calle, demuestra que castigará a los golpistas. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. El proceso judicial contra Bolsonaro ha sido uno de los más complejos y delicados en la historia reciente en Brasil. Además de enfrentar cargos por intento de golpe de Estado, organización criminal y obstrucción a la justicia, el expresidente fue inhabilitado políticamente hasta 2030 y sometido a arresto domiciliario. Saludos, primer día de prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro. Durante la jornada de hoy, parlamentarios bolsonaristas, sectores afines al expresidente, protestaron en Brasilia y afirmaron que bloquearán las actividades del Congreso brasileño. Efectivamente, durante la jornada de hoy impidieron que se realicen sesiones tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado brasileño. Será un grupo reducido de parlamentarios que insistieron en rechazar la prisión domiciliaria del expresidente y además pedir que haya un impeachment, un juicio parlamentario contra el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, el responsable por haber determinado la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro. Esto ocurrió cuando Alexandre de Moraes consideró que Jair Bolsonaro incumplió con las restricciones sobre el uso de redes sociales al realizar videos que fueron luego posteados tanto por sus hijos como por otros sectores cercanos durante el último domingo, cuando se realizaron manifestaciones de sectores bolsonaristas contra la prisión del expresidente Jair Bolsonaro, una persona que se ve en estos momentos investigada y además ya procesada por la Corte Suprema por haber sido uno de los artífices y beneficiados con el intento de golpe de Estado contra el expresidente Lula da Silva a fines del año 2022, que tuvo su ápice con la invasión a los predios de los tres poderes durante el inicio del año 2023. Lo cierto es que Jair Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria en estos momentos en Brasilia y continuará de esa manera mientras se llevan a cabo el juzgamiento en la Corte Suprema, que se prevé ya hacia inicios de septiembre o en la segunda mitad del año, y que puede determinar la prisión concreta del expresidente brasileño. Estas son las últimas informaciones que tenemos en este momento, con la cancelación durante la jornada de hoy concreta de las actividades tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado brasileño. El caso ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos, donde Donald Trump ha defendido a Bolsonaro y sancionado al juez Moraes. Mientras tanto, Lula ha reforzado su posición política apelando al nacionalismo y a la defensa del orden democrático frente a las amenazas autoritarias.
Al igual que Javier Milei, Boluarte, Noboa, Bukele, el expresidente Álvaro Uribe y Jair Bolsonaro son miembros y militantes de la ultraderecha latinoamericana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó un incremento arancelario sobre las importaciones provenientes de Brasil, en respuesta directa al juicio contra Jair Bolsonaro. La Casa Blanca justificó esta medida como una defensa de la seguridad nacional y los derechos humanos, acusando al gobierno de Lula da Silva de ejercer persecución política, censura y acoso contra el expresidente brasileño y sus seguidores. Trump calificó el proceso judicial como una caza de brujas y denunció que funcionarios brasileños habrían coaccionado a empresas tecnológicas estadounidenses para censurar contenido político y entregar datos confidenciales. Además de los aranceles, Trump ha impuesto sanciones personales al juez Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso contra Bolsonaro, su inclusión en la ley Magnitsky y la revocación de visado para él y otros magistrados del Supremo Tribunal Federal. Continúan aquí en Brasil las reacciones frente a la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro decretada por la Corte Suprema debido al incumplimiento de medidas restrictivas. Recordemos que el exmandatario enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado y perdió su libertad por tratar de intimidar al Poder Judicial e impedir la continuidad del proceso utilizando medidas externas como el tarifazo impuesto por Donald Trump. En el Congreso, los parlamentarios bolsonaristas ocupan desde el día de ayer la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, impidiendo el desarrollo normal de las actividades legislativas. Afirman que solo desocuparán los espacios cuando los presidentes de ambas casas incluyan en la agenda el proyecto que propone la amnistía a los condenados y acusados por el intento de golpe de Estado. En el caso del Senado, también exigen que se debata la posibilidad de un juicio político contra el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, responsable por el decreto de prisión contra Jair Bolsonaro. Este 6 de agosto también marca un momento de tensión para Brasil, ya que a partir de este miércoles el gobierno estadounidense comenzó a aplicar aranceles de 50% a cerca de 35% de los productos de Brasil exportados a Estados Unidos. Entre las justificaciones, recordemos, dada por Donald Trump para imponer estas tarifas, está justamente Jair Bolsonaro. El tarifazo sería una forma de presionar a la justicia brasileña para que no continúe con el proceso judicial que investiga al expresidente por el intento de golpe de Estado. Es importante destacar que tanto la ocupación del Congreso por parte de los bolsonaristas como el tarifazo de Donald Trump forman parte de una misma estrategia: generar el caos en Brasil, desmoralizar a las instituciones democráticas, debilitar al presidente Lula da Silva, quien lidera las encuestas de intención de voto para el próximo año, y preparar terreno para lo que podría evolucionar hacia un nuevo intento de golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos. El pueblo brasileño ocupó las calles
principalmente frente a las representaciones diplomáticas de Estados Unidos para enviar un mensaje a Donald Trump y rechazar el tarifazo anunciado por Donald Trump a los productos de Brasil, como también para rechazar el intento de injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos para cambiar, por ejemplo, las investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien responde en un proceso judicial por el intento de golpe de Estado. El día de hoy, los movimientos populares realizan diferentes actividades. Aquí en Río de Janeiro realizan frente a la sede del consulado de Estados Unidos aquí en Brasil, y también están aquí para manifestar un apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su respuesta a Estados Unidos. Lula incluso afirmó que Brasil está dispuesto a negociar, pero no está dispuesto a negociar ningún tipo de beneficio para los criminales, las personas que son investigadas por el intento de golpe de Estado. Incluso reafirmó la independencia del Poder Judicial aquí de Brasil, que, recordemos, está avanzando con el proceso de investigación, el proceso judicial contra Jair Bolsonaro y también contra otros miembros del gobierno de la extrema derecha aquí en Brasil por el intento de golpe de Estado. El día de hoy también fue el recomienzo de las sesiones en la Suprema Corte de Brasil, el comienzo del segundo semestre, y el día de hoy los jueces, diferentes jueces, rechazaron las sanciones de Estados Unidos contra el juez Alexandre de Moraes de la Suprema Corte. Incluso el propio juez Alexandre de Moraes afirmó el día de hoy que no se amedrentará frente a las amenazas de Estados Unidos, que continuará con el proceso contra Jair Bolsonaro y contra los otros investigados, y que se espera una respuesta final para este segundo semestre. O sea que Jair Bolsonaro podría ser condenado y ir a la cárcel aún este segundo semestre, según el juez Alexandre de Moraes de la Suprema Corte de Brasil. En la noche de hoy también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa, ahora amenizó, cambió su tono, afirmó que estaría dispuesto a hablar con Lula, que Lula podría hablar con él cuando quiera. Incluso afirmó que ama al pueblo brasileño, y cuando cuestionado por los aranceles afirmó que debemos esperar. O sea, que cambió el tono del presidente de Estados Unidos, que antes no quería hablar con el gobierno brasileño, y ahora manifiesta el interés de conversar con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Así un poco de ese día movido de hoy, movilizaciones por todo el país en defensa de la soberanía de ese país. Estas acciones han sido interpretadas como una injerencia directa en el sistema judicial brasileño, lo que ha provocado una fuerte reacción del presidente Lula, quien reafirmó la soberanía de Brasil y la independencia de sus instituciones frente a presiones externas. La decisión de Trump ha generado tensiones diplomáticas y económicas, afectando el comercio bilateral en un momento en que las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos habían alcanzado cifras récord. El gobierno brasileño ha advertido que responderá con medidas basadas en su ley de reciprocidad económica, mientras el juicio contra Bolsonaro continúa avanzando hacia una sentencia esperada antes de fin de año. En este contexto, el conflicto entre ambos países se ha convertido en un símbolo de polarización política global y de desafíos que enfrentan las democracias ante presiones internacionales.